Nos acompaña Juan Marín, Business Development de Selinca. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por vuestra llamada. Bueno, Juan, el oro es uno de los activos que solemos mirar cuando hablamos de mercados, es uno de los grandes activos refugio, pero quería preguntarte primero, para quien todavía no conozca mucho cómo funciona el oro, por qué es importante, por qué es un activo refugio. A mí me gusta empezar siempre mucho, bueno, pues por el principio, ¿no?, de las cosas. Cuéntanos, ¿cómo funciona el precio del oro y a qué debe su importancia? Pues el precio del oro funciona por, digamos, dos elementos diferentes. Por un lado, la demanda física de oro para joyería o para procesos industriales, que los hay, y por otro lado, una demanda financiera. Esa demanda financiera es la que últimamente está haciendo subir el precio, ya que el mercado, digamos, de demanda y oferta en la parte de joyería y en la parte industrial está en bastante buen equilibrio. Sin embargo, el precio del oro en la parte financiera, digamos que está influido básicamente por los tipos de interés reales negativos. Cuando entramos en procesos de que la oferta monetaria se relaja enormemente hasta el punto de llevarnos en la situación que llevamos viviendo los últimos 18 meses, que tenemos tipos de interés reales negativos, pues el precio del oro sube, porque es un activo que, aunque no renta nada, por lo menos renta más que algo que es negativo. Uh-huh. ¿Cuáles son las perspectivas del oro? Hemos visto, bueno, pues una evolución, ¿no?, en los últimos meses importante, hemos visto ascensos. Cuéntanos cómo ha cambiado la evolución este año y cómo lo medimos, en qué variables nos fijamos. Pues este año yo creo que el primer impacto que sufrió el oro, el precio del oro, fue una bajada relativamente importante, no enorme, pero relativamente importante en el mes de marzo, cuando impactó el COVID de golpe, pero luego se recuperó muy bien a la vista de que las economías, pues desgraciadamente, no iban a poder tener una evolución muy positiva, y se vio que los bancos centrales iban a tener que mantener sus políticas monetarias laxas durante mucho tiempo, y eso hizo que los tipos de interés reales se pusieran más negativos aún de lo que venían estando hacía solo 6 meses, y en ese sentido pues el precio del oro ha estado subiendo. Hasta el mes de octubre, que cuando se anuncian que todo el tema de las vacunas, y evidentemente se mira la perspectiva de la economía el año que viene con una visión menos pesimista, pues los inversores dejan de estar en este valor refugio y pasan a valores, digamos, en la bolsa más castigados, o a inversiones más agresivas, por ejemplo, en renta fija, todo el tema de bonos de alta rentabilidad o deuda de mercados emergentes. Y en ese sentido, pues el oro pues ha frenado un poquito la subida. Bueno, ahí estábamos viendo un gráfico, estamos viendo, bueno, pues ese ascenso, ¿no?, a lo largo del año, ese pico espectacular de agosto, y ahora lo tenemos más o menos estable, como bien decías, ¿no?, pero siguen valores altos. ¿Qué perspectivas tenemos entonces, Juan, para los próximos meses, teniendo en cuenta, como bien decías, los tipos de interés, teniendo en cuenta el estado de la economía, la inflación? ¿Cuál es tu pronóstico, si es que en un momento como este de la vida y de la economía se pueden hacer pronósticos? Bueno, yo realmente no tengo un pronóstico. Yo hablo gracias a que represento una compañía que se llama OFI Asset Management, que tiene uno de los fondos importantes de inversión en oro y metales preciosos que hay en Europa, disponibles en Europa. Y ellos siguen siendo muy negativos por el estado de la economía. Digamos que sí, la economía se va a recuperar, pero no se va a recuperar a los niveles, desde luego, de principios del año 2020, y probablemente ni de los de la mitad del año 2019, y por tanto los tipos de interés van a tener que seguir siendo muy, muy bajos. Además, es que hay una enorme generación de deuda. Últimamente ya lo hemos visto, cómo las deudas en todos los países se han desarrollado, digamos, no exponencialmente, pero sí de una manera bastante agresiva, y por tanto los bancos centrales es que no van a poder seguir
más que manteniendo esos tipos de interés bajos y, por tanto, los tipos de interés reales al final van a seguir siendo negativos. Por tanto, las perspectivas de cara a 2021 del precio del oro pues siguen siendo positivas. Cuéntanos, Juan, para quien nos esté viendo, quien esté interesado, quien haya invertido ya en oro o no, ¿cómo se invierte en oro? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿En qué plataformas o dónde tiene que hacerlo? Cuéntanos, ¿cómo funciona? Bueno, pues en oro se puede invertir de muchas maneras, por así decirlo. La primera es el oro físico. Te vas a alguna de las empresas que hay que te venden lingotes, monedas, en fin, piezas de oro. Y bueno, compras lo que necesites, lo que quieras, lo que pienses que debes tener. Eso sí, luego lo tienes que guardar bien en algún tipo de caja fuerte o en algún tipo de lugar seguro, con lo cual, bueno, pues ahí tienes un coste de almacenamiento de oro. Esa es una medida. La otra sería comprar fondos o acciones de empresas que extraen oro. Bueno, esa es una forma bastante, que es probablemente lo que más en boga ha estado en los últimos años. Quizá el principal problema que tiene es que la volatilidad en este tipo de compañías suele ser bastante alta. Entonces, quizá no es apta para todos los públicos. La otra manera de inversión es en futuros de oro. El problema que tiene invertir en futuros de oro es que como uno no se dé prisa en saltar de un futuro al siguiente, cuando se acaba el futuro lo que se puede encontrar es que le entregan físicamente el oro. Y como uno haya hecho una inversión relativamente agresiva de oro, pues tienes realmente un problema. Y finalmente, pues la otra manera es comprar algún fondo de oro que invierte en futuros de materias primas a través de pues mecanismos. Y en ese sentido, pues está OFI Precious Metals, que es otra forma también de hacerlo. Bueno, ahí las claves para invertir en oro. ¿Y qué me dices del resto de metales preciosos? No sé si podemos hablar también de que es interesante en este momento invertir en plata, en platino. No sé si ahí también nos puedes dejar alguna pista, alguna perspectiva. Sí, la plata, interesante, siempre se ha considerado la plata como el hermano pobre del oro. La gente decía que era el oro de las personas pobres. La verdad es una tontería, pero bueno, le llamaban así. Está claro que la plata tiene una correlación importante con el oro, y además es que la plata últimamente se está viendo que tiene una parte muy importante en todo lo que está relacionado con la transición energética. Por tanto, está subiendo el precio de la plata por la parte industrial que hace probablemente 5 o 6 años no se tenía ni en cuenta. Y luego paladio y platino, que son los otros dos metales preciosos que cotizan en mercados organizados, básicamente, aunque el platino ya sabemos que está en joyas y tal, pero es quizá en menor medida, el uso fundamental de estos metales preciosos es su componente industrial en todo lo que es los catalizadores de los motores de combustión diésel y de gasolina. Por lo tanto, ahí, pues a medida que nos van imponiendo más restricciones en toda esa área, pues la demanda de estos dos metales va subiendo. O sea que también interesa poder invertir en estos metales. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.